La historia de Jenna y Brian. Jenna se ajustó las mangas de su cardigan nerviosamente mientras bajaba del autobús y pisaba la banqueta de piedra frente a la pérgola Rosaleda. Las luces doradas del lujoso restaurante parpadeaban contra el crepúsculo que se desvanecía, y cada parte de su cuerpo le gritaba que diera la vuelta. Agarró su teléfono con fuerza, mirando una vez más el mensaje que le había enviado Clara. «Solo entra, Jen, él ya está ahí. Te juro que no es tan malo como suena». Jenna Torres, de 26 años, alguna vez había creído en el tipo de amor que se lee en los libros. Esa creencia se había desmoronado 2 años atrás cuando descubrió que su novio de 3 años había usado sus ahorros, dinero que ella había guardado para ayudar a su madre enferma, para financiar una startup tecnológica. Un mes después, él la dejó, no solo a ella, sino también la ciudad con su mejor amiga. Desde entonces, había construido un muro a su alrededor. Mañanas tranquilas, números en hojas de cálculo, idas al mercado para su madre y noches leyendo a su lado en la habitación del hospital. El amor, había decidido, era un lujo que la gente como ella ya no podía permitirse. Así que cuando Vanessa, la voz más ruidosa en la oficina y la reina de las sonrisas pasivo-agresivas, insistió en que alguien quería conocer a Jenna, supo que algo andaba mal. «Le gustan las chicas tranquilas», había dicho Vanessa con una sonrisa astuta. «Es padre soltero, un poco mayor, inofensivo. De verdad me rogó tu número». Las risitas que siguieron no fueron sutiles, ni tampoco las miradas de reojo. Jenna se había negado de inmediato. Las citas a ciegas no eran lo suyo, especialmente las arregladas por alguien a quien claramente no le caía bien. Pero Clara, su única amiga de verdad en el trabajo, la había tomado aparte esa tarde, con el rostro un poco pálido. «Mira, están haciendo un juego con esto», admitió Clara. «Han reservado una mesa para ti y este tipo en la Rosaleda. Vanessa planea estar ahí. Yo traté de sacarte de esto, pero ella hizo parecer que fui yo quien lo arregló. Así que, ¿es una broma?», había preguntado Jenna con voz monótona, con la garganta apretada. Clara había mirado al suelo. «Creo que sí, pero el tipo, él podría no saberlo. O tal vez sí, no lo sé, Jen, pero te juro que no quise que esto llegara tan lejos». Al final, por una extraña mezcla de orgullo y tranquila ira, Jenna accedió a ir. Se dijo a sí misma que era mejor presentarse, terminar con esto y salir con la cabeza en alto. Clara la había acompañado hasta la puerta del restaurante y luego se quedó afuera, demasiado avergonzada para entrar. Ahora, parada en la entrada, Jenna inhaló profundamente y entró. La anfitriona la guió por filas de mesas con velas y directamente hacia la esquina donde vio la mesa que Vanessa había reservado. Mientras se acercaba, lo vio a él, un hombre ya sentado. Pero no estaba solo. Sentada a su lado en una pequeña silla alta había una niña diminuta, tal vez de 4 años, con la cabeza llena de rizos castaños y un conejito de peluche agarrado con fuerza en sus brazos. Jenna se congeló. Fue entonces cuando lo escuchó. Risitas. A su derecha, a solo 2 mesas de distancia, Vanessa estaba sentada con otros 3 compañeros de trabajo, todos fingiendo beber mientras miraban sus teléfonos. Uno de ellos tenía la cámara apuntando casualmente en dirección a Jenna. «Ay, por Dios», susurró uno lo suficientemente fuerte como para que Jenna lo escuchara. «De verdad trajo a su hija. Esto es irreal. ¿Quién lleva a una niña a una cita a ciegas?». Otro se rió. La cara de Jenna ardió. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Cada instinto le decía que se diera la vuelta, que corriera hacia la puerta. Pero la niña había levantado la vista de su conejo y le había sonreído. Una sonrisa tan inocente y pura que atravesó la vergüenza. El hombre se puso de pie cuando la vio, retirando la silla frente a él. Tenía ojos amables, hundidos, tal vez cansados, pero amables. Su camisa era sencilla, su cabello un poco alborotado, para nada la imagen del hombre mayor y espeluznante que Vanessa había pintado. «Hola», dijo suavemente, «debe ser Jenna». «Soy Brian y ella», señaló a la niña. «Es Sofía». Jenna miró de él a Sofía quien le hizo un pequeño saludo con la mano, y luego de regreso a Brian. Las risitas de la otra mesa zumbaban en sus oídos como estática. Se sentó y con ese simple acto de desafío, las risas detrás de ella comenzaron a flaquear. Jenna se movió en su asiento, alisando su falda mientras intentaba tranquilizar su respiración. Mantuvo la mirada baja, pero podía sentir el calor de las miradas y las risitas de la mesa cercana. Podía escuchar la voz de Vanessa, demasiado fuerte para ser accidental. «O sea, ¿en serio?». Vanessa se rió. «¿De verdad se va a sentar ahí con ese tipo y su hija?». Jenna apretó las manos debajo de la mesa, obligándose a ignorarlo. Frente a ella, Brian le ajustó el pequeño suéter a Sofía mientras la niña masticaba tranquilamente un palito de pan, tarareando una melodía que solo ella entendía. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Jenna con una sonrisa tranquila, casi de disculpa.
De nuevo, lo siento mucho por esto, dijo suavemente. Sé que esto probablemente no es lo que esperabas. Mi niñera canceló a último minuto. Casi llamo para cancelar también. Hizo una pausa, pareciendo inseguro de si continuar. Luego añadió, pero de verdad no quería perderme el conocerte. Jenna parpadeó, tomada por sorpresa. No había arrogancia en su voz, ni actitud defensiva, solo sinceridad. «Está bien», respondió con la voz más baja de lo que pretendía. Realmente no estaba bien, al menos no al principio. La cita era humillante, los susurros detrás de ella insoportables, pero había algo en la presencia de Brian que la desarmaba. Era alto, sí, pero no de una manera intimidante. Sus rasgos tenían una tranquila fatiga, líneas de expresión alrededor de sus ojos, una pequeña cicatriz cerca de su sien, como un hombre que había vivido 1000 vidas antes de sentarse en esta mesa. Llevaba una simple camisa de botones oscura y jeans, nada ostentoso. Todo en él se sentía con los pies en la tierra. Y luego estaba Sofía. La niña se quedó quieta por un momento. Luego metió la mano en su pequeña mochila y sacó un pequeño bloc de papel y un crayón morado. Miró a Jenna. Luego comenzó a dibujar con una intensa concentración. Brian se inclinó un poco más sobre la mesa. «Le encanta dibujar», dijo. «Principalmente princesas y dinosaurios, a veces ambos». Jenna sonrió a pesar de sí misma. «Esa es una combinación muy única». «Tiene rango», dijo Brian con una risita. Pasaron unos momentos en silencio. Jenna comenzó a relajarse, sus hombros bajando centímetro a centímetro. La suave iluminación del restaurante proyectaba un cálido brillo sobre la mesa. El tintineo de los tenedores y el murmullo de las conversaciones llenaban el espacio a su alrededor, pero Jenna se encontró a sí misma enfocándose más en la forma en que Brian ocasionalmente miraba a Sofía, siempre atento, siempre presente. Finalmente Sofía levantó su papel y sonrió radiante. «Mira», gorjeó, agitándolo hacia Jenna. Jenna tomó el dibujo con ambas manos. Era un dibujo con crayones de una chica rubia con un largo vestido morado, con destellos y una corona dorada. «¿Soy yo?», preguntó sorprendida. «Sí», Sofía asintió. «Pareces una princesa». La garganta de Jenna se apretó inesperadamente. «No dice eso a menudo», agregó Brian, observando a su hija con claro afecto. «Su favorito es un triceratops llamado Rosita». Jenna rió en voz baja, conmovida. «Me siento honrada». Estaba a punto de decir más cuando un movimiento llamó su atención. Una de las mujeres de la mesa de Vanessa se puso de pie y comenzó a caminar hacia ellos, fingiendo ser casual mientras se acercaba. «¡Ay, hola!», dijo la mujer con fingida sorpresa. «No sabía que te gustaba este tipo de cosas». La sonrisa de Jenna vaciló. La mujer miró directamente a Sofía, luego de nuevo a Jenna. «O sea, debes saber que eres el tipo de chica que termina en citas con padres solteros, ¿verdad? Es como perfecto, en realidad». Jenna se congeló. Antes de que pudiera responder, Brian se puso de pie lentamente, todavía tranquilo, pero firme. Suavemente colocó una mano en el pequeño hombro de Sofía y luego miró a la mujer a los ojos. «Estoy orgulloso de ser padre», dijo con voz uniforme, «y sé cómo respetar a la mujer sentada frente a mí mucho más de lo que nadie en esa mesa parece saber». La sonrisa de la mujer vaciló. Parpadeó, se burló y se dio la vuelta. Brian se sentó de nuevo mirando a Jenna. «Lo siento por eso». Jenna no habló por un momento, solo lo miró. De verdad lo miró. Y algo dentro de ella cambió. Esto no era una broma, no para él, no para Sofía. Y tal vez ya no lo era para ella tampoco. Dobló el dibujo y lo colocó suavemente en su bolso como si fuera algo precioso. La cena llegó no mucho después de la interrupción. La tensión en el pecho de Jenna se alivió lentamente a medida que las voces de la mesa cercana se desvanecían. Sofía, ahora concentrada en acomodar sus papas a la francesa, en lo que orgullosamente llamaba una corona para la princesa, era una distracción encantadora. Jenna no pudo evitar observar a Brian. No era excesivamente encantador ni ensayado. Había algo sólido en él, tranquilo, sincero. Hacía preguntas reflexivas sobre su día, sus pasatiempos, incluso si prefería los amaneceres o los atardeceres. «Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo», admitió Jenna. Brian sonrió. «A veces las cosas pequeñas te dicen más». Ella eligió los atardeceres. Se sienten como un adiós tranquilo después de un largo día. Él asintió, entendiendo más de lo que ella decía. Luego compartió algo inesperado. «Mi esposa falleció hace 3 años», dijo cortando la comida de Sofía. «Cáncer de ovario. Fue rápido. Fue diagnosticada tarde». El corazón de Jenna se encogió. «Lo siento mucho». Brian le dio una suave sonrisa. «Gracias, Sofía solo tenía 1 año. Ahora la recuerda principalmente a través de historias». Hizo una pausa. «No he salido con nadie desde entonces. Honestamente, esta es mi primera vez intentándolo de nuevo». No había lástima en su tono, solo una verdad tranquila de alguien que aún se estaba curando.
Entonces ambas somos primerizas, dijo Jenna. Al menos en mucho tiempo. Ella no explicó más, pero algo en la mirada de Brian le dijo que él intuía que también había dolor detrás de su sonrisa. Después de la cena, Brian sugirió un postre. «Tienen un helado casero buenísimo», dijo con una sonrisa esperanzada. Sofía se iluminó al instante. Pronto estaban compartiendo 2 pequeños tazones, vainilla para Jenna y Sofía, chocolate amargo para Brian. Sofía se reía entre bocados, anunciando que ella era la princesa del helado y su reino era pegajoso. Jenna se unió como la caballero real de las chispas. Brian, sin dudarlo, se convirtió en Sir Servilleta, el guardián de las manos limpias. Sus risas llegaban fácilmente. Jenna no podía recordar la última vez que se había sentido tan ligera, tan libre. Cuando el mesero trajo la cuenta, Jenna instintivamente alcanzó su cartera. Sabía cómo había sido arreglado esto. Un restaurante caro, una broma para avergonzarla, y Brian no parecía alguien rico. Pero cuando abrió su bolso, Brian la detuvo suavemente. «Por favor», dijo, «déjame. Yo sé lo que cuesta este lugar», añadió él con una suave sonrisa. «Dije que sí porque quería estar aquí contigo». No había orgullo en su voz, solo una tranquila convicción. Él había visto su impulso de contribuir, no por esperar algo, sino por sinceridad. En ese momento algo pasó entre ellos, respeto mutuo, confianza tranquila. Afuera, el aire de la noche se había enfriado. Brian llevaba a Sofía en un brazo mientras acompañaban a Jenna a su edificio. La niña parpadeaba somnolienta, su corona de papas a la francesa olvidada hace mucho. En la esquina, Sofía se movió y se acercó a Jenna, rodeando su pequeño cuello con los brazos. «Hiciste sonreír mucho a papi esta noche», susurró. «Él sonríe más cuando estás aquí». Jenna la abrazó, con el corazón apretado. Miró a Brian. Sus ojos estaban cansados pero cálidos, agradecidos. Se despidieron en tonos suaves, promesas tácitas flotando en el aire. Jenna caminó las últimas cuadras sola, el dibujo de Sofía aún guardado de forma segura en su bolso como algo sagrado. Cuando llegó a casa, se recostó contra la puerta y finalmente dejó que las lágrimas cayeran, no por tristeza, sino por algo más: alivio. Más tarde esa noche, tomó su teléfono y escribió 2 simples palabras: «Gracias». Unos minutos después, su respuesta iluminó la pantalla. «Gracias a ti por no haberte ido cuando viste a mi hija». Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Jenna se durmió sonriendo. En los días que siguieron, Jenna se encontró sonriendo a su teléfono más de lo que lo había hecho en años. Lo que comenzó con un simple mensaje de gracias, se convirtió en un flujo lento pero constante de mensajes de texto, buenos días, artículos compartidos, fotos tontas de Sofía jugando a disfrazarse y tranquilas confesiones en las altas horas de la noche. No hablaban a cada momento, pero cuando lo hacían se sentía diferente, real, como abrir una ventana en una habitación que había estado sellada por demasiado tiempo. El sábado por la mañana, Brian la invitó a una exposición de arte infantil en el centro comunitario Maplewood. «Sofía ha estado trabajando en algo que quiere mostrarte», dijo con la voz esperanzada. «Estará devastada si no estás allí». Jenna sonrió al leer el mensaje. «Estaré ahí», respondió sin dudar. El centro estaba metido entre una biblioteca y un jardín comunitario, modesto por fuera, pero cálido y acogedor por dentro. Mariposas de papel colgaban del techo, las paredes estaban forradas con huellas de manos de colores, y una pequeña banda de niños tocaba música desafinada con instrumentos de plástico cerca de la entrada. Brian la saludó con Sofía en la cadera, la niña vestida con un tutú rosa y una tiara, claramente tomando el evento muy en serio. «Ha estado hablando de esto toda la semana», dijo Brian mientras bajaba a Sofía. «Vamos, déjame mostrarte». Guiaron a Jenna a la sala principal donde docenas de pinturas infantiles estaban exhibidas en caballetes. Algunas eran figuras de palitos, otras salpicaduras de color salvajes, pero cada pieza latía con inocencia. Sofía jaló la mano de Jenna emocionada. Este es mío». La pintura era simple pero inconfundiblemente sincera. Una niña pequeña con un vestido morado sosteniendo las manos de 2 adultos. Una figura se parecía a Brian, la otra, rubia, sonriendo en un suave vestido amarillo. Claramente era Jenna. Escritas en la parte superior con gruesas letras rojas estaban las palabras «Mami también». La garganta de Jenna se apretó. Se agachó al nivel de Sofía. ¿Esa soy yo? Sofía asintió con orgullo. «Tú ayudas a papi a sonreír. Eso es lo que las mamis hacen». Brian miró hacia abajo, su cara ilegible por un momento. Luego se volteó un poco, fingiendo arreglar la correa del zapato de Sofía. Jenna se dio cuenta de que él estaba conteniendo algo. Pasaron la siguiente hora explorando el resto de la exhibición. Jenna notó cómo cada maestro, cada padre, cada voluntario parecía conocer a Brian, no solo como el papá de Sofía, sino como alguien importante. Le estrechaban la mano con reverencia. Algunos incluso le daban las gracias, aunque Jenna no estaba segura de por qué.
Después, mientras Sofía se unía a un círculo de colorear, Jenna y Brian se quedaron de pie cerca de una mesa de café en la esquina, bebiendo té tibio en tazas de papel. «Este lugar es realmente encantador», dijo ella. «Ha sido un segundo hogar para Sofía», respondió Brian. «Especialmente después de todo. Ella es afortunada de tenerte», dijo Jenna. Él la miró por un largo segundo, luego se encogió de hombros. «Solo hago lo que puedo». Algo en su tono despertó una tranquila curiosidad en Jenna. No quería entrometerse, pero había detalles que no encajaban. Él siempre pagaba las comidas, pero nunca presumía. Su apartamento, que ella había visto brevemente en una foto, era moderno y minimalista. Se vestía de forma sencilla, pero todo lo que llevaba era de buena calidad. Sus palabras eran humildes. Sin embargo, su porte, su tranquila confianza, sugerían un hombre acostumbrado a la responsabilidad, al liderazgo. Mientras salían del centro, con Sofía dormida en sus brazos, Jenna notó que el teléfono de Brian vibraba. Él lo desbloqueó para revisar un mensaje, y por el segundo más breve, los ojos de Jenna captaron algo. Una dirección de correo electrónico que se mostraba en la parte superior de la pantalla. No era cualquier correo. Tenía el dominio de una prominente firma de inversión de la que había oído hablar en las noticias, una de las más grandes del país, del tipo que solo los ejecutivos y miembros de la junta directiva usaban. Brian notó su mirada. Sus ojos se encontraron. Ella no dijo nada. Él sonrió suavemente. «¿Lo viste, verdad?» Jenna dudó, luego asintió. Él no se inmutó, no se desvió. «Trato de mantener esa parte de mi vida en privado», dijo con calma. «La gente tiende a tratarte de manera diferente una vez que saben que eres un CEO», dijo ella en voz baja. «Sí», respondió. «Técnicamente soy el fundador de la firma que financia este centro, entre otras cosas». Jenna miró de nuevo al edificio, luego a él, sin palabras. Brian movió a Sofía un poco en sus brazos, luego miró a Jenna de nuevo con suavidad, casi con gratitud. «Me miraste como si fuera solo un padre tratando de salir adelante», dijo. «Y eso es lo más valioso que alguien ha hecho por mí en años». Jenna se sentó en la mesa de su cocina, mirando una taza de té que se había enfriado hace mucho tiempo. El único sonido en la habitación era el zumbido bajo del refrigerador. Sin embargo, dentro de su mente, una tormenta rugía. Duda, miedo, vergüenza. Cuanto más tiempo pasaba con Brian y Sofía, más crecía el peso en su pecho. Brian era amable, presente, generoso sin alardear. Y Sofía, la dulce Sofía de ojos brillantes, había encontrado su camino hacia el corazón protegido de Jenna como la luz del sol a través de persianas rotas. Pero incluso a medida que se acercaban, Jenna no podía sacudirse la sensación de que no pertenecía. Brian era el fundador de una importante firma de inversión, un hombre que financiaba discretamente centros comunitarios y se movía en círculos mucho más allá de su mundo. Ella era solo una contadora junior sin ahorros, una madre enferma y un pasado moldeado por la traición. Él se merecía a alguien pulido, exitoso, no a alguien que había sido utilizado, descartado y dejado recogiendo los pedazos, y Sofía se merecía a alguien que no se inmutara cuando accidentalmente la llamara mami. Así que Jenna comenzó a alejarse. Respondió a los mensajes de texto de Brian un poco más tarde cada vez. Puso excusas para evitar las cenas. Se saltó sus planes de los domingos sin ofrecerse a reprogramar. Se dijo a sí misma que era lo mejor, que los estaba protegiendo de sus inevitables deficiencias. Luego vino el golpe final. Vanessa, como siempre, encontró una manera de arruinar lo que no entendía. De alguna manera se había enterado de Jenna y Brian, tal vez a través de chismes o un vistazo en el parque. Una mañana, Jenna entró a la oficina y se encontró con miradas que la seguían como sombras. Cuando revisó su teléfono, vio la publicación. Una foto de ella agachada junto a Sofía atándole los zapatos. El pie de foto. Algunas mujeres jugarán a la casita con cualquiera solo para sentirse necesitadas. ¡Qué pena ajena! Los comentarios eran peores. Emojis de risa, comentarios sarcásticos, algunos falsos mensajes de «espero que estés bien», de compañeros de trabajo que nunca le habían dicho una palabra amable. Esa noche, Jenna no pudo dormir. Por la mañana había redactado su renuncia y la había entregado sin decir una palabra. No le dijo a nadie, excepto a Clara. Cuando Clara se presentó en su departamento días después, con comida para llevar en la mano y fuego en sus ojos, Jenna intentó fingir que estaba dormida en el sofá. Clara no se lo creyó. «Renunciaste a tu trabajo», exigió, dejando caer la comida en la mesa. «¿Ignoraste a Brian? ¿De verdad estás huyendo de lo único bueno que te ha pasado en años?» Jenna se sentó lentamente. «Tú no lo entenderías». «Hazme entender entonces», espetó Clara. La voz de Jenna se quebró. «Él es todo lo que no soy, generoso, poderoso, estable. Yo solo soy alguien a quien él le tiene lástima. Y Sofía, si la dejo quererme, solo terminaré lastimándola también». Clara la miró fijamente.
Él nunca te trató como un proyecto de lástima. Él te ve, Él te eligió. Y Sofía, esa niña se ilumina cuando entras en la habitación. Jenna miró hacia otro lado. La voz de Clara se suavizó, pero sus palabras golpearon fuerte. No tienes miedo de fracasar, Jenna. Tienes miedo de ser amada de verdad, sin condiciones. Eso te aterroriza. Jenna no dijo nada, pero cuando Clara se fue, lloró por primera vez en semanas. La noche siguiente hubo un golpe en la puerta. Cuando Jenna la abrió, Brian estaba allí, Sofía acurrucada contra su hombro, su conejito rosa colgando de su mano. Él no habló al principio. Sus ojos se encontraron con los de ella, buscando tranquilos, firmes. No vine a discutir, mantite, dijo suavemente. Solo necesitaba verte. Una última vez, si eso es todo lo que me permites. Jenna no podía encontrar su voz. Sus ojos ardían. Sofía se retorció de sus brazos y se adelantó, sosteniendo un pedazo de papel doblado. «Esto es para ti», dijo, colocándolo en las manos de Jenna. «Es nuestra familia, tú estás en ella». Con dedos temblorosos, Jenna desdobló el dibujo. Ahí estaban ellos, Sofía, Brian y ella, dibujados con crayones vibrantes, todos tomados de la mano bajo un arco iris que se arqueaba torpemente sobre sus cabezas. Las lágrimas vinieron entonces, repentinas e incontrolables, y por primera vez no estaba segura de si se estaba desmoronando o finalmente volviendo a unirse. El salón de baile zumbaba con el parloteo de cientos de mujeres. El aire se llenó de anticipación y perfume. La conferencia que mujeres que se levantan era uno de los eventos más y que celebrados de la ciudad. Una reunión anual que destacaba historias de fuerza, curación y esperanza. Jenna no había planeado asistir, no este año, pero Clara había insistido. «Necesitas que te recuerden quién eres», había dicho firmemente, entregándole a Jenna el boleto. «Y tal vez lo que aún te mereces». Así que Jenna habías venido, vestida de forma sencilla, sentada cerca de la parte de atrás, sosteniendo un programa que ni siquiera había mirado. Intentó concentrarse mientras los panelistas hablaban sobre superar adicciones, pérdidas, fracasos, pero su mente divagaba. Su corazón todavía dolía por la forma en que se había alejado de Brian, de Sofía, de algo que se había sentido peligrosamente cerca de la felicidad. La voz del presentador cortó sus pensamientos. Y ahora tenemos el honor de presentar a nuestra última oradora del día, un hombre cuyas contribuciones discretas han cambiado vidas en toda esta ciudad, el fundador de la Fundación Chispas de Esperanza, el señor Brian Moreno. Los dedos de Jenna se congelaron. Los aplausos tronaron a su alrededor. Pero ella no podía moverse, no podía respirar. Brian subió al escenario con un traje azul marino, impecable y tranquilo. Pero cuando sus ojos recorrieron la multitud y se posaron en ella, hizo una pausa por un momento. Luego sonrió. «Buenas tardes», comenzó. «Seré breve porque esta conferencia no se trata de mí. Se trata de ustedes, todas ustedes, las mujeres que siguen avanzando, incluso cuando el mundo les dice que se detengan». El corazón de Jenna latía con fuerza. La voz de Brian era firme, pero había una suavidad en ella, una vulnerabilidad que ella reconoció. «Comencé Chispas de Esperanza después de que perdí a mi esposa», dijo. «Necesitaba una razón para seguir adelante, para mantenerme con los pies en la tierra por mi hija, por mí mismo. Lo que no esperaba era encontrar algo que encendiera una chispa de nuevo en mí». Hizo una pausa para ver sus notas, luego cerró la carpeta. Y a veces la vida te sorprende de las formas más inesperadas. Y luego, sin decir una palabra, bajó del escenario. El salón de baile se quedó en silencio. Todos los ojos lo siguieron mientras caminaba por las filas de asientos hacia la parte de atrás de la sala, hacia ella. Jenna contuvo el aliento. Se detuvo frente a ella y en un movimiento suave, Brian se arrodilló. El silencio era ensordecedor. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió. No para revelar un diamante gigante, sino una banda de oro simple y elegante, discreta, significativa. Miró hacia ella, con los ojos brillando. «Jenna», dijo con voz firme, baja, «el día que hicieron una broma de mi hija, tú te sentaste de todos modos. Viste más allá del montaje, más allá de los susurros, hiciste que una niña se sintiera vista, y me hiciste creer de nuevo». Los ojos de Jenna se llenaron de lágrimas. «Convertiste su crueldad en el momento más amable de mi vida. Y desde entonces, cada momento contigo solo ha demostrado lo que ya sabía esa noche». Él tomó aire. «Jenna, sí, ¿serías la primera persona en volver a llamarme esposo desde el día en que lo perdí todo?» Ella se quedó atónita. No había captado sus palabras de forma directa. Se sentía desorientada. La sala estaba quieta. Ni una tos, ni un susurro. Jenna se llevó una mano a la boca, abrumada. Se puso de pie con las piernas temblorosas, las lágrimas rodando por su rostro. Él no habló. Ella no podía, pero asintió. Una vez, 2 veces, y eso fue suficiente. La sala estalló en vítores, aplausos, gritos de alegría.
La gente se puso de pie, aplaudiendo mientras Brian se levantaba y la rodeaba con los brazos. Justo en ese momento, desde el pasillo lateral, una pequeña figura corrió hacia adelante, con su tutú rosa ondeando. ¡Sofía! Se lanzó a los brazos de Jenna, enterrando su cara en su costado. ¿Esto significa? Preguntó Sofía entre risitas y lágrimas. ¿Que ahora tengo una mami? Jenna se arrodilló, rodeando a la niña con los brazos. Sí, cariño, susurró con la voz temblorosa. Sí, la tienes. Brian se agachó a su lado, descansando una mano en la espalda de Jenna, la otra en el pequeño hombro de Sofía. Y en medio de la multitud, bajo las luces del escenario y los aplausos, 3 personas se abrazaron, no como extraños unidos por la coincidencia, sino como algo más cercano, algo completo, algo llamado familia. La pequeña casa en el callejón del Álamo siempre estaba llena de luz. No solo por las amplias ventanas o el sol de la tarde que se derramaba sobre los pisos de madera, sino por las risas, por las historias contadas alrededor de la mesa, por la tranquila alegría de 3 personas aprendiendo a pertenecerse mutuamente. Jenna se había mudado solo 2 semanas después de la propuesta, sus cosas dobladas cuidadosamente en cajas, su corazón aún abrumado por lo rápido que la vida había cambiado. Pero Brian hizo espacio para ella, no solo en su hogar, sino en cada parte de su vida. ¿Y Sofía? Bueno, Sofía ya le había hecho espacio hace mucho tiempo. Cada mañana, Jenna ayudaba a empacar el almuerzo de Sofía, deslizando pequeños dibujos o notas, tal como Brian le había dicho una vez que su difunta esposa solía hacer. Y cada noche después de la hora del cuento y los besos de buenas noches, Jenna se encontraba acurrucada en los brazos de Brian, asombrada de que pudiera sentirse tan segura, tan vista. Pero la parte más sorprendente de todo no era solo el amor, era el propósito. Con el aliento de Brian, Jenna dio un salto que nunca imaginó. Juntos lanzaron un programa de arte gratuito para niños desfavorecidos en el mismo centro comunitario donde la pintura Mami, también, de Sofía alguna vez había colgado. El programa era simple: pintar, dibujar, soñar. Para los niños que habían visto demasiado, pasado por demasiado y necesitaban un lugar para simplemente ser. Brian no solo lo financió, él se hizo a un lado. «Esto es tuyo», le dijo una mañana, entregándole la carpeta completa del proyecto. «Tú tienes el corazón para ello, la visión. Yo solo soy el tipo que firma los cheques». Pero Jenna lo sabía mejor. Detrás de cada lienzo y crayón había un hombre que creía en las segundas oportunidades. No solo para él, sino para ella, para Sofía, para cada niño que caminaba por las puertas de ese centro. Él le dio el título de directora del proyecto. Luego, discretamente actualizó los documentos internos de Chispas de Esperanza, nombrando a Jenna como la nueva directora ejecutiva. «¿Estás seguro?», preguntó ella, atónita. «Confío en ti más que en nadie», dijo. «Además, ya has cambiado vidas, empezando por la mía». Y así, en un rincón del mundo una vez marcado por el dolor, Jenna encontró un tipo de curación que nunca creyó posible. A través del arte, a través de los niños, a través del amor, vivido tranquilamente día a día. En cada pincelada, cada susurrado gracias y cada sonrisa de Sofía, Jenna sabía que así era como se veía la reconstrucción. No a partir de grandes gestos, sino de una bondad constante e inquebrantable. El suave tintineo de los cubiertos, el cálido zumbido de las conversaciones tranquilas y el familiar resplandor de las luces bajas hicieron que la pérgola Rosaleda se sintiera exactamente igual. Sin embargo, para Jenna, todo había cambiado. Ella entró por la puerta, de la mano de Brian, su cabello dorado rizado suavemente sobre sus hombros. Hace un año había entrado a este lugar con miedo en el estómago y el peso de la humillación. Ahora entraba con amor a su lado y paz en su pecho. Sofía se había quedado en casa esa noche con su abuela, declarando con orgullo que ahora era demasiado grande para restaurantes aburridos e insistiendo en que fueran a un picnic familiar al día siguiente. La anfitriona levantó la vista de su atril y sonrió en reconocimiento. «Regresaron», dijo calurosamente. «La misma mesa». Brian asintió, y la mujer los guió hacia la parte de atrás, hacia la mesa de la esquina junto a la ventana, la misma donde una cita a ciegas y una broma cruel lo habían iniciado todo. Jenna se sentó lentamente, sus ojos recorriendo el espacio como si fuera un recuerdo con el que acababa de hacer las paces. «No puedo creer que haya pasado un año», murmuró. Brian se estiró sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Se siente como si fuera ayer». Ordenaron de forma sencilla, rieron con facilidad, hablaron suavemente, y cuando los platos fueron retirados y el menú de postres fue educadamente rechazado, Jenna se inclinó, su voz más baja. «¿Alguna vez piensas en esa noche?», preguntó. «En cómo empezó todo». Brian miró alrededor de la habitación por un momento, luego la miró a ella. «A veces», dijo, «pero no de la forma en que lo pensarías».
Jenna inclinó la cabeza. ¿Alguna vez te sientes enojado de que intentaran hacerme la burla de una broma? ¿De que arrastraran a Sofía a eso? Los ojos de Brian se suavizaron. Él alcanzó su mano de nuevo, apretándola suavemente. No, dijo sin dudarlo, porque si no lo hubieran hecho yo no te habría encontrado. Él sonrió entonces. Si se necesitó una broma estúpida y mezquina para llevarme a la cosa más sincera que he conocido, entonces no puedo odiar cómo empezó. Jenna parpadeó contra el escozor en sus ojos. Él se inclinó más cerca. A veces, las mejores cosas de la vida vienen envueltas en los peores disfraces. Ella rió en voz baja, pasando su pulgar por la mano de él. Y a veces, susurró, encuentras la eternidad en una mesa destinada a un corazón roto. Brian asintió, luego besó el dorso de su mano. ¡Feliz aniversario, cariño! Y bajo el suave resplandor de las mismas luces en la misma mesa, lo que comenzó como un montaje para humillar se había convertido en el comienzo más hermoso de todos. Si esta historia le tocó el corazón aunque sea un poco, si cree que la bondad puede curar y que el amor puede crecer en los lugares más inesperados, entonces no olvide presionar el botón Me encanta y suscribirse allí, Historias que conmueven el alma, para más relatos poderosos que nos recuerdan lo que realmente importa. Compartimos historias reales, emotivas e inspiradoras que hablan al alma. Historias como la de Jenna, Brian y la pequeña Sofía. Su apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que mueven el mundo. Suscríbase, presione Me encanta y quédese con nosotros para historias que curan. Esto es Historias que conmueven el alma. Nos vemos en la próxima.